dedico a seguir pistas, rastros en huellas digitales, soy especialista. Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría, no te imaginas. Hola a todos, vamos a empezar hoy una transmisión en Instagram Live sobre identidad. El día de hoy vamos a empezar a hacer pues esas transmisiones como lo estamos haciendo todos los jueves y todos los martes, y el día de hoy vamos a hablar sobre la identidad, sobre cuál es la importancia de nosotros tener una identidad en Cristo y sobre todo nosotros poder pues saber cuál es nuestro propósito y saber quiénes somos en Cristo. El día de hoy vamos a estar hablando con una de las personas que yo admiro también demasiado. No solamente es un excelente músico, porque es un excelente músico, pero también es un excelente adorador. Se trata de alguien que vamos a estar platicando. Es un excelente bajista, tiene una creatividad musical que yo admiro demasiado. Inspira al momento de adorar, que no solamente toca por tocar, sino que realmente pues nos ha sido de gran bendición a la iglesia. Él no está como tal en nuestra iglesia, pero somos parte de la misma iglesia porque somos un mismo cuerpo, y él nos ha dado algunas clínicas musicales, sabe como no tienen ni idea de música, y pues yo lo aprecio demasiado. Es una gran inspiración y me alegra muchísimo estar compartiendo él con este tema, aparte de que no solamente es un excelente músico de adorar, sino que también todos los estudios que tiene pues sobre estos temas de cultura, de la sociedad, cómo se comporta, pues hoy lo vamos a estar viendo. Se trata de Elías y vamos a invitarlo en este momento. Y aquí está Elías. Entonces vamos a empezar a hablar sobre esta transmisión. Elías, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Gusto en saludarlos. Estaba platicando que eres buenísimo en el teclado, que eres buenísimo en el bajo, que ha sido de gran inspiración para nosotros y gran ayuda en la iglesia, en la manera de ver la perspectiva de qué es la adoración, de cómo adorar a Dios y cómo ser tañedores. No solamente tocar un instrumento por tocar, sino que pues podemos adorar aparte de tocar un instrumento. Escuché todo, me conmoviste fuertemente mi corazón. Para mí es un privilegio primeramente servir a Dios, y la segunda cosa por la que me siento honrado es conocer a gente como ustedes, gente que me he rodeado apasionada por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que decirles, todas las palabras que dijiste, creo que lo único que podría decir, siervo inútil soy, y yo estoy a sus órdenes, estoy para servirles. Insisto, un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un ratito, a ver qué tal nos va. Claro, sí, y creo que es algo muy importante, que todas las palabras que decimos a veces definen quiénes somos, y que hay que saber qué escuchar, qué palabras escuchar y qué palabras no escuchar. Creo que es algo que lo vamos a hablar hoy, sobre la identidad, sobre qué nos define, sobre qué no nos define, y sobre tener un concepto de lo que Dios dice de nosotros, no lo que la gente diga de nosotros, pero te tenemos en gran estima. Hoy estamos aquí saludando. Se unió Lutimón, se unió Sharon, bueno, que es mi tío Paco, nos está viendo mi tío Paco, mi tía Raca y todos. Está Saludos. Isra y Karen, está Dani Isaí, Vania, Gio. Un saludo a todos, hermanos, a la hermana Karen, saludos. Mi mamá me está viendo, está en otra habitación, sí, pero me está viendo, ¿sabes? Echando la porra. Ahorita me va a dar la retroalimentación, va a decir la regaza y, ¿sabes? Pero está... Para eso están las mamás, ¿no? Claro. Está Correcto. Marco. A todos. Entonces le damos un saludo a todos, y no sé si quieres empezar con algo, contarnos un poquito sobre tu experiencia, sobre la identidad, sobre este tema que vamos a tratar. Venga, pues primero pues otra vez reiterar el agradecimiento, el saludo a todos, al pastor Paco, a Raque, amiga, un abrazo, a tu mami, Dios les bendiga, a todos los jóvenes de por allá, Sharon, Dios les bendiga. Pues nada más es un saludo a todos para que... bueno, en lo particular me siento muy agradecido, insisto, y pues bueno, entrando en materia, ya lo venías diciendo, tuve la oportunidad de estudiar sociología en la UAM Azcapotzalco. Eso me abrió el panorama y la visión ampliamente para entender lo que tiene que ver con el grupo de pares, jóvenes, sociedad como tal, y venga, pues eso es como lo mío.
aprendí a tocar instrumentos desde muy pequeño y pues he combinado esos aspectos y poder platicar con ustedes acerca de ello es para mí muy importante a razón de cómo venimos viendo nuestras generaciones. Cada vez siempre hay una ruptura generacional, una gran brecha generacional, pero creo que hoy es más marcada cada vez. Y no creo que sea tan bueno, ni creo que sea tan sano. Creo que debíamos, como bien le pusieron el nombre a la iglesia, creciendo juntos. Y esto es de todos. Esto es estar todos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y caminar sobre ello. Entonces, pues bueno, finalmente eso tiene que ver con identidad. Claro, creo que uno de los problemas actual que yo siento en la juventud es que no todos sienten que forman parte de un lugar, que no todos se sienten parte de algo, porque al final de cuentas no se logran identificar con algo, como que no tienen ese lugar, como que dicen, es que como soy de esto, pero no soy de esto, y creo que ha sido un problema grandísimo para mucha gente que no se siente cómoda en donde está, o que al contrario, que le han dicho tantas mentiras sobre lo que ellos son, que se terminan creyendo. Hay gente que le dice, hay familias que le dicen a sus hijos, es que tú eres un perdedor, ay, es que tú eres un tonto. Y los niños van creciendo con esa idea y al finalizar dicen, no, pues es que si mi mamá lo dice, si mi primo lo dice y si en la escuela me lo dicen, pues algo han de tener cierto. Y la gente va creyendo con eso, o va creyendo que es en la cultura que nació, que yo nací pobre, entonces voy a seguir siendo pobre. Que mi abuelito era alcohólico, mi papá era alcohólico, yo voy a ser alcohólico. Y creo que es momento de redefinir eso, de cambiar esas posturas o esas ideas que tenían, porque no nos define esto, que lo que realmente nos define es lo que Dios dice de nosotros. Respecto a la cultura, ¿tú qué has opinado de esto? Tú cuéntame un poquito más, pues, en cuestiones de los estudios que has hecho, porque pues es súper importante también conocer la postura científica que no está en contra de Dios, sino que a veces la ciencia va muy atrasada en contra con lo que Dios ha dicho. Claro, yo tengo el posicionamiento de ser científico a razón de mi orientación y de mi vocación. Yo soy hijo, tengo que aclararlo, soy hijo de pastor. Mi padre se llama Pedro Santis, mi madre se llama Loida Martínez, y ellos crecieron en el Evangelio. Y yo crecí en ese ambiente, en un ambiente pentecostés. En mi adolescencia yo rehuí de lo que me enseñaron y me volqué al otro lado, al extremo del ateísmo, debo decirlo claramente. Yo estaba en el bachillerato y yo no entraba a clases por meterme en la biblioteca desde muy temprano, desde las 7 hasta las 2 que soportaba estar en la biblioteca o que me soportaban tenerme allí. Y me leía Sócrates, Aristóteles, Platón, pasando por Marx, por Lenin. Llegué a leer algunas cosas muy, muy fuertes, entre ellas Nietzsche. Y leí muchas cosas que para mí eran importantes leerlas para fundamentar mi idea de que Dios no existe. Nietzsche no era alguien que tocaba cumbias. Ese es el grupo Nietzsche, exactamente. Hizo su libro y bueno, nada más para hablar del filósofo, este hombre decía nada más por ponerlo así, él escribió un libro que se llama El Anticristo. Otro libro que se llama Así habló Zaratustra, donde la tesis fundamental es que Dios ha muerto. Yo lo leía prácticamente me ponía a pelear con mis papás aquí en la casa, les decía, Dios no existe, y les gritaba, ¿no? Que eran unos ignorantes. Francamente, el estudio me llevó a reconocer todo estudioso, toda persona que se dedica a la ciencia, digamos equilibrado, ¿no? Un buen científico no puede rehuir al tema de Dios de entrada. Dice la palabra que lo más necio del hombre es decir que no hay Dios. Nosotros vemos un diseño, por ende hay un diseñador. Nosotros hemos emulado o copiado vida, pero nunca la hemos creado. Nosotros hemos entendido lo que es muerte, pero la gente no entiende lo que es resurrección. A Dios lo han encajonado en una religión, lamentablemente. Ya sean cristianos, católicos o cristianos en diferentes denominaciones, han encerrado a Dios en una casa. Y el ambiente científico no tiene nada que ver con ello. Simplemente por poner algunos datos, en Job, que es uno de los libros más viejos del planeta,
Dice Sí. que le pregunta a Dios, a Satanás, que de dónde viene, y le dice, vengo de redondear la tierra. ¿Y de dónde sabía? Hasta hace poco supimos que la tierra no era plana sino redonda, pero en ese libro ya se exhibía un tema así. Se exhibía, por ejemplo, los cordones el cordón que existe, que no se mueve la tierra hacia ningún lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esos son datos científicos. Existe en Job también el tema del peso del aire. También otro dato científico. La gente pensaba que todo rotaba alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol, cosa que también viene en el libro de Génesis y en el libro de Job. Francamente, rehusarnos a ver la ciencia es uno de los problemas fundamentales que tiene la humanidad. La Biblia dice en Daniel que la ciencia aumentará en los últimos tiempos, y a partir de 1900 hemos tenido, bueno, tú no lo sabes, Dani, pero en nuestros tiempos tener una llamada así de que pudiéramos ver, ¿no? Ajá. Solamente salían en las películas del Santo, que seguramente tampoco saben quién es. No. Pero en sí es un luchador mexicano, un héroe mexicano, que ya hacías en sus computadoras este tipo de llamadas. Hoy por hoy, en menos de 100 años, ya hemos avanzado a este nivel. Insisto, la ciencia versus Dios no tiene nada que ver con la religión. Están empatados. Nuestro Dios es un ingeniero, un científico, un gran arquitecto, un gran diseñador. Hay artista, cosas que, yo siento. Artista, ¿qué te digo? La gente me habla de la música y me dice, esa música es del diablo, y son cosas que nos trascienden. Eso existía antes de nosotros. La Biblia dice, antes de que hubiera día yo ya era, y no hay de que mi mano libre. Ya estaba Dios. El problema, ¿sabes cuál es? El problema original es que nosotros queremos generar un Dios como nuestro pensamiento nos da. Queremos un Dios sexual, un Dios un Dios temporal, que tenga un tiempo. Mañana va a cumplir su promesa, pasado mañana va a cumplir su promesa. Ya pasó tiempo y no ha pasado. Es decir, lo queremos envolver en nuestro tiempo, espacio-tiempo, en nuestra, claro. Exactamente, y no es así. Nosotros no debemos de entender, y por eso lo decías tú, ¿no? Nuestros padres nos decían, así debe ser, porque Dios dice, y esto es pecado, y todo era pecado, y todo era no. Pero hoy por hoy yo creo que hay muchos sís de Dios, muchas cosas que nos ha dado apertura, y que estar en esta generación, y hablo de esta generación que viene con este empuje tecnológico, es importantísimo saber de ello. Vamos a un tiempo, a una sociedad en donde tenemos que regresar a voltear a la mira hacia arriba. Entonces, pues prácticamente es eso. Yo considero que nosotros debemos de cambiar el chip, ¿no? Claro, exactamente. Creo que lo que estabas diciendo es de que si somos un diseño debe de haber un diseñador. Entonces creo que Dios es el principal creador de nosotros, y que para saber cuál es nuestra función tenemos que voltear a ver quién nos hizo. Entonces hay una palabra que dice en Efesios 2:10. Efesios está lleno de la palabra, tiene como 30 veces o unas 30 y algo que tiene la palabra en Cristo. Entonces creo que para tener nosotros una definición debemos saber en quién es hasta esta definición. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar obras buenas. Y aquí en el griego, en el hebreo, en el griego, la palabra hechura es poim, y aquí poim lo refiere como obra de arte. No solamente en este contexto lo está diciendo como un poema, sino como una obra de arte. Y yo creo que Dios es un verdadero artista. O sea, creo que para hacernos nosotros para saber quiénes somos, tenemos que tener bien en cuenta este mensaje, porque somos criatura de Dios, y que Dios es un artista, y que Dios nos hizo como una obra de arte, que a veces nos sentimos menos, que a veces nos define lo de las redes sociales, que hay ahorita en Instagram están los filtros al 100, que no hay nada de malo, yo no lo veo, pero hay gente que no se siente lo suficientemente bella, que hay gente que no se siente lo suficientemente apta, hábil, preparada, cuando Dios ha dicho de ellos porque son hechura y que son obra de arte. Y ya después, cuando nosotros, creo que el diablo está para hurtar, matar y destruir, y que el diablo no solamente busca enfermarnos, sino quitarnos nuestro propósito y quitarnos nuestra identidad, porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener un parteaguas, tenemos que tener un principio para saber a dónde vamos a llegar.
y que el objetivo no solamente es saber a dónde llegar, sino que el objetivo es saber quiénes somos y quién dice eso de nosotros. Cierto, muy cierto, estoy completamente de acuerdo, es verdad. Debemos de entender que no somos obra de la casualidad. Mucha gente dice, yo fui el pilón de la familia, o mis padres no me pudieron abortar, o que si no, pues a lo mejor me hubieran echado afuera. Pero se nos olvida que estamos hechos a mano. Ese comentario que hiciste de Chura Tuya, un artesano, un artista, se lleva un gran tiempo en hacer, en componer, en construir. El versus es destruir, robar, hurtar, pero el posicionamiento de nuestro creador es ese. Lo vemos en las rayas de nuestros dedos, esto es identidad. Claro. Nadie lo tiene, eso habla de que nos llevó un tiempo hacerlo. El iris de nuestros ojos, ahí ya podemos, con esto de la cara del rostro, podemos abrir nuestros celulares, porque nadie tiene los mismos rasgos. La cantidad de cabello, el ADN habla mucho de ello. Todo eso es parte de una construcción de origen, de fábrica, que nos hace independientes, nos hace únicos y nos hace irrepetibles. No debemos olvidarlo. Lamentablemente, la falta de identidad, que es el versus de la posición de identidad, es que emulamos o copiamos lo que no somos. Queremos ser para lo que no estamos construidos. Yo soy un hombre de no más de 1.65 y no me puedes decir que yo sea un basquetbolista. Digo, me encanta aventar el balón y nunca le atino, pero eso no me hace ser un basquetbolista. No podría, no está en mi definición. Pero en mi composición están muchas otras cosas que hacen que eso tenga yo identidad. Y lamentablemente hoy por hoy, no solamente la generación joven, sino también todos nosotros que estamos pasando por ello, perdimos identidad. Creemos en un Dios violento, un Dios trágico, a veces hasta cómico, y es un tema tremendo porque nos hemos equivocado en el camino muchas veces. Simplemente valorar estos principios que estoy mencionando. Las rayas de los labios son otra identidad muy padre. Simplemente ver eso nos hace saber que por algo estamos hechos, por algo estamos construidos, claro, y por algo estamos habitando en este tiempo y en este momento precisamente. Claro, y que somos así por una cosa que frase de las que habíamos comentado antes en otras llamadas o algo así, era que Dios no nos hizo Pedro para ser Pablo. O sea, que Dios nos hizo con un propósito y que tenemos ciertas características por algo, o sea, que Dios nos va a usar de esa manera. Estaba escuchando una historia de Taylor Barringer, es de Camino de Vida, el pastor es buenísimo, tiene un podcast que se llama Haciendo Iglesia, y estaban contando una historia que se llama Donde salta el conejo. Es un conejo, era una comunidad en un bosque, estaba un pato, estaba un conejo, estaba un salmón, entonces estaban muchos animales y estaba una ardilla también, me acuerdo, y estaban en un hábitat, en un bosque, y llegó la primavera, tuvieron hijos, y los hijos estaban creciendo. Entonces ellos dijeron, oye, vamos a hacer una escuela, porque pues el mundo al que se enfrentan tiene dificultad y tenemos que prepararlos para ese mundo. Y entonces empezaron a discutir, es que sí, claro, está perfecto, tiene que aprender a nadar, dijo el salmón, porque es lo más importante en la vida. Y dijo el conejo, no, tiene que aprender a brincar porque es lo más importante en la vida. Pero el pato dijo, no, espérate, es que lo que primero tiene que aprender es a volar. Y lo que dijo la ardilla, no, es que perdóname, pero primero tiene que aprender a trepar árboles. Estuvieron discutiendo por varios tiempos, estuvieron diciendo que tú, que yo, que por eso te pareces, por eso tienes unas orejotas al conejo y cosas así. Hasta que llegaron a la conclusión de decir, pues ¿por qué no enseñamos todo? ¿Por qué no vamos haciendo las prácticas y que todos aprendan un poco de todo? Y todos dijeron, pues creo que es perfecto. Tuvieron a los hijitos, llevaron al rector, que era un perro, entonces ya lo llevaron a ese lugar, y ya era el primer día del conejito, y el conejito súper feliz, súper emocionado. El primer día le tocó salto, entonces el conejo fue su momento de brillar, que fue el momento donde él brincó lo más alto, porque era hecho para eso. Y el conejito llegó feliz a su casa con sus papás, y les contó cómo fue en el día, cómo lo felicitaron sus maestros, y al siguiente día se paró súper emocionado, y le tocó al siguiente día pues trepar árboles, y se dio cuenta que no era tan bueno para eso, que si había algunos árboles que estaban inclinados, que él podía trepar esos árboles de alguna manera, pero con dificultad.
Y pues ese día llegó a su casa pues más o menos como que retado, con esa incertidumbre y no tan alegre como el día anterior. Al día siguiente le tocó volar. Entonces el conejito estaba como que en un gran problema y empezó a trepar el árbol y descubrió que si se subía a un árbol y que se aventaba de ahí, podía más o menos como que planear, pero el aterrizaje era fatal, o sea que no sabía aterrizar bien. Y pues, como no sé, como entenderás, ese día pues sí llegó medio cansado, dolido de los pies, el pobrecito conejito no se quería parar. Y al siguiente día le tocó natación. Se metió al charco y todos se burlaron de él, los salmones se burlaron de él, porque imagínate con sus orejas todas grandotas en el agua, su pelaje, el color rosa, sus patitas no daban para nadar, sus manitas no daban para nadar, y pues todos se burlaron de él. Ese día le hicieron bullying, ahí empezó el bullying desde antes, y ese día el conejo dijo, es que ya no quiero ir a la escuela, le dijo a sus papás, ya no quiero ir a la escuela, no es lo mío la escuela. Y sus papás dijeron, no, es que no, tienes que ir a la escuela, es algo que te va a preparar. Y fueron ese día con el rector, que era un perro, y les dijo, a ver, miren, su hijo conejo es excelente brincando, es mediocre en el salto y en el vuelo, pero lo que sí es fatal es en la natación. Yo creo que tenemos que quitarle el salto y ponerle más natación, porque es lo que le hace falta. Entonces, a partir de ese día, el conejo dejó de ser bueno en algo y se terminó convirtiéndose en un mediocre de todo y en malo para todo, porque él no nació para nadar y tampoco para volar, él nació para saltar. Y creo que en ocasiones hacemos nosotros las cosas así. Creo que no somos inútiles, simplemente estamos en un lugar mal posicionados, que a lo mejor no somos buenos para cantar, pero que somos buenos para otra cosa. Entonces hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y también ver cuáles son nuestras debilidades, y que esas debilidades nos hacen fuertes, porque nos mantienen en humildad, nos mantienen en unidad, porque a lo mejor yo no soy bueno para tocar el teclado, pero tú eres bueno para tocar el teclado. Y algo que de lo que tú mencionabas en el texto que habíamos dicho, era que todos somos creados cada uno con su origen, que tenemos que llegar a nuestro origen, que tú no pones a un pez fuera del agua y que no pones a un conejo dentro de una piscina, que cada uno tiene un propósito, que cada tiene un objetivo. Claro, sí es verdad, y es una impresionante historia que identifica todos los aspectos que estamos platicando. Y no creas, no lo dudes ni tantito, es un tema muy interesante, con muchas aristas que se podrían manejar, pero simplemente con esta intro que estamos manejando, es muy interesante ver cómo el problema no está, dice Heriberto Hermosillo, el problema no está en lo que hago, sino el problema está en lo que soy. ¿Qué soy yo? ¿Qué me identifica? ¿Qué me caracteriza? La búsqueda de una identidad en la vida cotidiana, eso es fatal, porque te hace ser o terminas siendo al final del día lo que no terminaste, por lo que no terminaste naciendo en este mundo. Entonces, relativamente la gente piensa que la vida va y viene y es cotidiana y demás, pero un día es un verdadero triunfo, es un verdadero milagro, es una verdadera oportunidad para saber quién somos, para qué estamos hechos. Entonces, bueno, es verdad, es una buena anécdota, una buena historia la que nos acabas de contar, y ilustra muy bien esta sociedad, esta última sociedad que veo que es la más cargada de falsedades. No me lo tomen a mal, todos estamos con filtros, como dices, yo no me pongo filtros, yo así estoy de morenito y así soy de guapo. Pero sí es verdad, yo muchas veces notan, no es un tatuaje, es un lunar, y yo muchas veces le pregunté a mi creador por qué me lo había puesto, y hubo mucho tiempo de silencio. Entendí que habían pocas cosas que preguntar y más por hacer, mucho más que hablar, más escuchar, y cosas de ese tipo me empezaron a caer, y como decíamos antes, nos cayó el 20, y a mí me cayó el 20, y pues empecé a entender que yo estaba construido para algo maravilloso, y sobre eso he caminado. Hoy por hoy vivo de lo que me gusta estar creando música, me gusta estar haciendo otras cosas que tienen que ver con este ambiente, y eso te hace la vida de verdad increíble, es una vida fantástica.
hoy que estamos en esta situación de cuarentena, pues tienen que valorar el tema de la cotidianidad, el tema del diario vivir, tomar un taxi, un Uber, un transporte público, salir a la calle, valorar nuestra libertad. Esas son cosas que se nos han olvidado, lo hacemos rutinariamente. Se nos olvidó quién somos, se nos ha olvidado, Claro. Perdimos la brújula, terrible. Y eso es lo peor que puede hacer un humano, porque puede ser mecánico, puedes estar haciendo las cosas mecánicamente, pero cuando le pones corazón a lo que haces, y cuando vives realmente vives la vida como una oportunidad valiosísima, te cambia todo, te cambia el panorama. Ustedes que están en su plena juventud, creo que lo están entendiendo. Yo te lo decía, son una generación que se despertaron con un terremoto, se despertaron con la activación de los volcanes, se despertaron con encerrarse en la casa y se despertaron con varios conflictos tipo bélicos en la sociedad, y están bombardeados, y aquí hay que ver de qué están hechos. Nosotros estamos más que dispuestos en apoyarles, y vemos que le tienen que echar muchas ganas y regresar a su origen, tener una identidad clara. Claro que algo que muy importante que tenemos que retomar, yo creo que nuestra identidad no es por lo que estamos viviendo ni por lo que estamos haciendo, porque como tú decías, nos hemos vuelto metódicos, yo podría decirlo, mecánicos, ¿no? Porque yo no sé arreglar ningún carro, ni tengo un póster de Galilea Montijo así, o sea, y tampoco estoy lleno de grasa. Okay. Pero sí metódicos, que íbamos a la escuela, después al trabajo, a nuestras casas y ya. Y hay un estudio que está avalado, que dice que nosotros estamos formando una identidad por la cantidad de personas, alrededor de 5 personas con las que más convivimos, que tomamos cierta parte de esa persona, cierta parte de otra persona, y que vamos moldeando nuestra actitud y nuestra vivencia con lo que vamos haciendo cada uno. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? ¿Qué pasa cuando ya no convivimos con esas personas? ¿Qué pasa cuando nuestro día a día ya no es como antes? ¿Seguimos manteniendo nuestra identidad? ¿O se nos quita esa falsa identidad? ¿O solamente era un cascarón para nosotros poder, pues, defendernos? Tenemos que tener bien en cuenta quién define nuestra identidad. Antes de eso, quiero saludar a Toñito, que se acaba de unir, sí, a Mario. A Mario Abraham, ahí anda. Sí, saludos, Mario. Dios te bendiga, hermano. Que tú le dijiste Saludos, hijo del sí. Altísimo. que Mario es el hijo del Altísimo, me acuerdo. Sí, sí. Un hombre. Estuvo buenísimo eso, y que de verdad sí. lo amamos demasiado. Sí, claro, un abrazo, Chocorrol. Nos dijo que le dijéramos así y yo le tomé la palabra. Sí, el Altísimo es enorme. Un abrazo, Mario, te queremos, hermano. Él está más cerca de Dios que nosotros. Sí, muchísimo más cerca, ya la tiene de gane, ¿no? Está Jenny Panagua. Jenny, un saludo, Saludito. hermana, Dios te bendiga. Dios les bendice. Nos está saludando Toñito, Dios te bendiga, Toño. Sí, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. También un gran músico, gran músico. También es bajista como nosotros. Sí, en todos los aspectos, en mi caso, bajista en el tamaño, bajista por el instrumento, entonces ahí le da durísimo también a la batería. No, muy bien, padrísimo. Saludos, Toñito. Y respecto a esto de tener como que esta podría decirse burla, pero no lo considero como burla, sino como que este humor sobre nosotros. Creo que publicaste algo hace poquito de que cuando nosotros aprendemos a reírnos de nosotros mismos, la risa de los demás no se convierte como una burla, sino como en una alegría compartida. Claro, porque cuando te aprendes por ejemplo, yo siento que, mira, mis orejas están grandes, que es algo, yo siento que es un recuerdo para que yo sepa que aunque hablo mucho, también tengo que escuchar mucho. Okay. Entonces, es un buen recordatorio. Claro, sí, tal cual, o sea, ahí está el recordatorio, cada quien lo utiliza como quiera, pero cuando uno se burla de sí mismo, que la gente ya no tiene como que poder en ti, sino que tú mismo aprendes a reírte, y que hay veces que dices, brother, ese ya me lo contaron, ¿sabes? O sea, como que claro, ya no te dañan. Sí, te lo decía, ¿te acuerdas, Dani? Te comentaba que yo tengo un libro de apodos. Ajá. Y también tengo un estudio que se llama ¿Cómo quieres ser recordado?
porque en eso abarco precisamente los apodos, esto que me estás diciendo. Pues ya con el lunar, pues sí, de verdad había gente que me decía Kiss, últimamente Moderato, Panda, Vampiro, Murciélago, nunca lo entendí, algunas cosas. Coronavirus está cañón, ahorita mejor no. Sí, ahorita mejor no, y así me decían antes, imagínate, me decían Dálmata por perro y manchado. Habían unos muy, muy buenos. Y aprenderse a reír, como dices, del prototipo que eres. Lamentablemente no nos reímos porque hay estereotipos, hay prototipos de otro índole, nos han dictado, insisto, nos dictan la falta de identidad, nos dicta cómo vestirnos, cómo acoplarnos. O sea, yo veo a las muchachas que usan unos tacones por aquí así de que se ven increíblemente guapas, pero han de terminar destrozadas de los pies. Y ninguna de ellas dice que sí, pero regularmente yo la otra vez me puse los de mi esposa para ver qué se sentía y no aguanté un minuto. Entonces, porque me dijo que yo era un chillón, también eso es verdad. Pero a lo que hoy es que debemos de entender que no debemos ser maniqueos o manipulados, mejor dicho, por la sociedad. Nos dictan cómo comer, dónde comer, cómo vestirnos, Y la religión también, ¿sabes? Oh, terrible la religión, terrible. Nos dicta usos y costumbres que de verdad yo no entiendo de dónde lo sacaron, ¿no? O sea, no puedes estar, por ejemplo, en la iglesia de una manera muy relajada sin que antes alguien te esté criticando y tener peso sobre ello. No tiene caso, no venimos a eso, a esto no venimos. Lamentablemente le hemos puesto mucho peso a la crítica, a lo que dicen de nosotros. Han dicho de nosotros, nos han menospreciado y otros nos van a alabar. Pero lo importante no son esos temas o quienes te digan qué, sino qué ha dicho Dios de ti. Tu identidad es eso. ¿Qué Dios dijo de ti? ¿Por qué te construyó así? ¿Por qué me puso el lunar? Después de mucho tiempo yo lo entendí y lo asimilé. Como dices, nos da risa. Para ti dices, es un recordatorio en mis orejas. A mí el lunar es un recordatorio que no puedo hacer algo más porque la gente se... Imagínate que yo soy cantante. Van a decir, eso no del lunar, ya con eso me encontraron. O un mujeriego, ¿no? Tiene 10,000 mujeres, claro, sí. ¿Quién? El de lunar. No, hombre, pues en corto me van a localizar. Es un recordatorio a portarme bien. Entonces, francamente, debemos entender, el Hijo del Altísimo, que es Abraham, pues debe de entender que pues seguramente es el que tiene que apretar los focos en la iglesia. Entonces, por eso también debemos encontrarnos así. Y Dios tiene ese humor, es muy creativo. Yo me veo y digo, wow, de verdad qué creativo es. Qué interesante es la forma en que nos ha hecho. Yo veo a mi hijo tiene 5 años, se llama Moisés, y él es así. Simplemente ahorita tenemos un marranito, yo hice una promesa con él que cada moneda de 10 pesos yo se la voy a dar, y una alcancía de marranito de barro que encontramos muy padre, se la regalé, y él le puso Zacarías. De no sabe Biblia, no sabe y le digo, ¿por qué Zacarías? Y dice, pues así le puse, y yo le di sentido, ¿no? Digo, pues Zacarías porque en algún tiempo vas a sacarle el dinero, ¿no? El dinero. Entonces, pero él es así. Entonces, lamentablemente, te lo digo, Dani, en nuestros tiempos, la gente en nuestra comunidad era muy religiosa. Nos decía, pórtate bien, quédate quieto, si te mueves te pellizco, y si lloras te pellizco, y si te sales te pellizco, y tú decías, no hombre, pues había pellizcos. Y esa era la doctrina, ¿no? La sana doctrina de las iglesias. Perdón que interrumpa, de que antes la religión era, es que tienes que venir sin mancha porque si no, no puedes entrar a la iglesia. Es que nadie entra a la iglesia. No. Amigo, ya. Que buscaban a gente perfecta para que entrara a la iglesia, y pues ellos ni siquiera podían entrar a barrer porque ni los mismos que decían esto no tenían pues la posibilidad para entrar. La historia de Saqueo, hablando de Zacarías, Saqueo, diminutivo de Saqueo, que me gusta demasiado porque Saqueo era una persona pues que cobraba y que hacía las cosas mal, pero cuando él se posicionó para buscar a Dios, para buscar a Jesús en ese momento, ¿qué le dijo Saqueo? Ven para acá, vamos a hacer una carnita asada en tu casa, vente que vamos a comer. Y fue en ese momento cuando se sentó a la mesa, que cuando él tuvo oportunidad, cuando
Jesús le abrió los ojos, pero fue con amor, que se pudo él unir a la comunión con Dios, y Jesús no le dijo, no, es que tú eres un cobrador de impuestos y eres un pecador, por eso no puedes venir conmigo. Al contrario, le abrió las manos, estuvo con él. Me imagino que ¿qué conversación tuvo Zaqueo con Jesús para que decidiera decir, voy a regresar todo lo que robé y voy a darle a los demás? Imagínate qué conversación tan buena tuvo, o sea, qué tan buena estuvo la carnita asada también, que dijo, que negó su carne y que dijo, voy a regresar todo. Y creo que es lo que tendría que hacer la iglesia, de no dejar, de no poner etiquetas, de no decir a los demás, es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Hay una frase que tenemos en la iglesia de, como estás, puedes venir. Porque la iglesia debe de ser eso, un lugar a donde como estamos podemos venir. Porque la gente nos quiere cambiar, las personas nos quieren cambiar, nosotros mismos que nos queremos cambiar, pero Jesús nos ama tal y como estamos. Que después Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, sí, pero nos ama tal y como estamos. Y que sí somos algo, pero Dios tiene algo más allá de lo que somos actualmente, que Dios va contando una historia y que a lo mejor nosotros vemos una fotografía, pero Jesús ya vio la película completa. Creo que es parte del siguiente punto que habíamos hablado, de qué historia quieres que se vea contada, qué historia quieres que se cuente, y tú tenías algo que comentarnos sobre eso. Sí, a veces tenemos esta idea rara y es muy humana, de tener todo bajo control. Lo que no tienes bajo control te tienen un problema enorme, te causa un problema. Por eso te vas a la escuela y te dan unas materias, te dan horarios y te ciñes a ello, y ahí estás, y eso es muy bueno. Digo, no somos anarquistas ni nada por el estilo, es muy bueno tener ese tipo de estructura. El problema es que a veces olvidamos que somos tanto los protagonistas y los mismos antagonistas de nuestra historia. Nosotros tenemos una historia que contar, tenemos algo que decir, todo el mundo tiene algo que decir. Tienes algo con el celular afuera y hazles una pregunta y todo el mundo va a querer opinar acerca de algo que aparte a lo mejor ni sabe, pero va a decir algo, ¿no? Va a tenerlo en su pensamiento claro. Lamentablemente eso es lo que nos ha fallado un poquito. Contamos nuestra historia de acuerdo a lo que los demás quieren oír. A nadie le gusta saber que nosotros hemos estado llorando en nuestras habitaciones. A nadie le gusta ver que hemos fallado, que nuestras batallas no siempre las ganamos, ¿no? Nos queremos ver en Facebook, súper guapa acá tocando y sin errores en el instrumento, y yo cantando súper padre, pero no vemos todo lo que hay detrás, ¿no? Lo veo muy claro. El ejemplo más claro que tengo son los árboles los vemos frondosos, con una sombra maravillosa. Nunca nadie me va a preguntar cuántos años le llevó llegar hasta el lugar donde está, y tampoco se ha preguntado cuán de profundo tuvo que hacer sus raíces para que estuviera tan bien erguido, tan bien establecido. La profundidad habla de algo íntimo, de algo en nuestra relación. Yo hoy por hoy pues traté de peinarme, esto es peinarme para mí. Uh-huh. Entonces traté de hacerlo, pero regularmente en casa andamos como que con un poquito más desenfadados. El noviazgo a mí no me encanta tanto porque pienso que nos mentimos mucho. Salimos con nuestras mejores ropas, nuestros mejores perfumes, usamos nuestras mejores palabras, ¿no? Hasta tenemos nuestras palabras domingueras, nos aprendemos poemas, ¿no? En mi caso yo le decía a mi esposa, me gustas cuando callas. Sí, le decía algo de Pablo Neruda, la enamoré diciéndole, me gustas cuando callas porque estás como ausente, y cosas de ese tipo. O sea, y terminaba y yo se me sentía súper bien, pero ni lo leía, ¿no? Hoy por hoy ya los leo, ¿no? Pero, insisto, hemos dejado que cuenten nuestra historia. Hagamos nuestra historia. Somos frágiles en algún sentido, y por otro sentido somos muy fuertes, y debemos de tenerlo claro. No podemos ser manipulados. Queremos contar los triunfos, nuestras historias, pero de las derrotas hablamos poco porque nos apenan. Pero a mí mis derrotas me han llevado a grandes victorias, me han fortalecido, me han hecho mejor persona y me han hecho entender bien dónde la he regado, y debe ser parte importante. El fracaso, el tema de y no quiero alimentarlos en este rollo de es que está muy padre fracasar. No, pero es parte de la vida, es parte de lo cotidiano, no lo puedes esconder.
ser, como bien decías hace rato, la iglesia va a llegar de gente necesitada y nosotros la vemos, la barremos, le decimos, no, pues es que no eres parte de, y fundamentalmente es parte de. Entonces, fíjate bien, te voy a contar algo que a mí me marcó mucho en la empresa donde yo estaba escuchando a la dueña que estaba hablando con su nieto, un vendedor de la empresa, y le decía a su nieto, soy muy claro, le decía, debes acordarte, y voy a tratar de remedarla, ¿no? Debes acordarte, decía ella, que nadie es indispensable, y te me largas, le dijo así a su nieto. Y eso me impactó bastante, porque esa frase la he escuchado mucho, y es verdad, tiene su dote de verdad, eso no lo puedo minimizar, pero yo no me atrevería a decirle eso a un Moisés, que es mi hijo, decirle, tú no eres indispensable. Para mí se ha convertido en alguien indispensable. Si tiene aire en sus pulmones, si tiene vida en su ser, para mí es alguien indispensable. Por eso dice, todo lo que respire a la de Jehová, claro, son indispensables. Somos construidos, o sea, nuestra historia debe ser contada, debemos de disfrutar hasta los fracasos y super disfrutar las victorias. Nuestras historias deben ser contadas de acuerdo a lo que realmente somos. No, es que yo he escuchado, no, yo tengo muchas mujeres y piensan que eso es algo que digno de contarse, ¿no? ¿Sí o no? De verdad. Eso de presunciosos de, mira, esto es mío, yo lo compré, brother, te vas a ir y no te vas a llevar nada. Entonces, sí, eso es verdad. Nosotros, lo dice aquí Sharon, la iglesia es un hospital. Sí, la gente llega así, todos llegamos así. Llegamos con una situación terrible en nuestra vida y lo que necesitamos es sanearnos, ser sanos, yo le digo a mi esposa, a mi hijo, a los que me rodean, provoquémonos amor, y yo necesito mucho amor. De vez en cuando dime, órale, qué padre te ves, y cosas de ese estilo, claro, porque todos lo necesitamos. Y para no salirme del tema que estamos platicando, es verdad, nosotros debemos de marcar la pauta. Nuestras historias no deben de ser la emulación de otras. Somos lo que Dios lo quiso que fuéramos. Y de ahí no me voy a despegar. Por ejemplo, de mí dijo que yo iba a ser un tañedor, un músico, pues busco hacerlo y busco de verdad no defraudarlo. El problema es que no nos acordamos que si Dios lo dijo de nosotros depende llegar a ser. Entonces, pues bueno, eso es importante. Creo que muchos no, hay algunos que también, lo que tú dices, es importante dar palabras de aliento, pero también palabras reales, y no me refiero a decir, es que la situación está muy mal. No, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero también la Biblia dice, iréis de victoria en victoria, y tenemos que tener todo el contexto para saber que, pues, para llegar a una victoria, pues le tenemos que pelear, ¿no? O sea, que el Canelo no está ahí porque si antes llegarse a sus trancazos, ¿no? O sea, claro, que tenemos que entrar en los trancazos y saber que Dios tiene algo para nosotros, pero tenemos que nosotros, pues, adaptarnos a lo que Dios tiene para nosotros. Y algo que comentabas, que tenemos que dejar también a que Dios tome el control de nuestras vidas. Yo le puse en el punto de dejar que el flow de Dios nos lleve y, pues, wow, sí, ser cristocéntricos, o sea, imitar a Cristo en ese proceso. ¿Qué haría Cristo en esa situación? Y yo dejarme que Dios me vaya guiando. Porque si Dios dijo algo de mí, Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero yo también tengo que poner de mi parte en lo posible, porque Dios va a hacer lo imposible. Y a veces se nos olvida eso, de que la sociedad ha dicho esto, que soy mal, la situación me está diciendo que estoy mal, y por ende yo siento que soy un perdedor, pero no, Dios dijo eso, y yo tengo que tener en cuenta que si Dios lo dijo, que la situación, que lo que la gente está diciendo no define lo que Dios ha dicho de mí, que yo puedo hacer algo para corresponder lo que Dios ha dicho de mí. Entonces, tú tenías igual algo que decir sobre este punto, sobre dejar que el flow de Dios nos llene. El flow no me refiero, últimamente en la música urbana, sí, está así, sí, como que el flow, y que es como que el flow, pero es más como que el fluir, es más como que el río, pues la corriente de Dios, que dejarnos flojito y cooperando, o sea, que Dios tiene el control y poner nuestras barcas en Él, que pues Él nos va a llevar a sus manantiales, Él nos va a llevar a las fuentes de agua viva. Claro, ese es el tema. Vamos corriendo, flow,
o feeling. Para mí esa palabra feeling en el bajo es bien importante porque es el palpitar de toda una banda. Si tú quitas el bajo, ajá, estás y bueno, yo hago muchos gestos. Voy a grabar ahora un video donde voy a tocar un poquito de salsa para un alumno que me lo pidió, y voy a tocar Gloria, un canto de Jesús Adrián que se llama Gloria, Reino y Poder, y tiene mucho flow, tiene mucho feeling, y todo el tiempo estoy haciendo caras, ¿no? Yo hago muchos gestos, pero, y así lo siento, y se nos ha olvidado latir. Nosotros nos acostamos en las noches, nos dormimos, y el corazón no deja de bombear sangre, el corazón sigue latiendo. A veces se acelera, a veces está un poquito más pasivo, y muchas otras veces está en un lugar intermedio, pero no deja de hacer lo que tiene que hacer. Eso es bien importante entenderlo, porque este flow, este tema de hoy por hoy, de que vamos corriendo, vamos haciéndolo rápido. Hay niños de 3 años que ya quieren casarse, y hay viejos como yo que quieren volver a ser niños, y es un revoltijo. Hay que disfrutar nuestros momentos. Yo la frase con la que yo encierro todo esto, y a lo mejor va a sonar un poco grotesca, pero es una frase que me gusta mucho enfatizar porque es verdad. Yo nunca he visto, y me encantan los árboles porque enfatizan muchas cosas. El árbol no puja para dar fruto. ¡Ah, tengo que dar mi manzana en este tiempo! ¡Ah! Y se pone allí a hacer su pujando así por parte, y órale, tienes que salir, y gritándole, ¿no? Pues es un tiempista. Debemos saber eso en su momento. Yo te decía, Dani, yo en mi vida había agarrado una computadora para hacer videos. Hoy por hoy, pues es lo que he estado estudiando. Llevo un año y medio estudiando esto, y me encanta, y sí, vamos a ser honestos, nos desesperan, ¿no? Porque no se cumplen las cosas rápido, pero todos tienen un tiempo. Yo lo predicaba en la iglesia y les decía, ninguna hermana ha llegado a sus 6 meses, a los 5 meses de embarazo, hermano, ore por mí, sáquelo fuera, échelo fuera, porque ya no puedo con él, usted repréndalo, ya sáquelo. Ninguna, todos, a pesar de que tienen unos achaques muy fuertes, su cuerpo cambia, con amor se esperan a que el bebé que traen dentro cumpla sus 9 meses de gestación, 7, 8, 9 meses, y termina siendo muy feliz el final de la historia, o el principio de esa historia. Debemos entender eso. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué no pueden jugar cuando es un niño? Déjalo jugar, déjalo ser, déjalo vivir. Cuando eres joven, déjalo proyectar, déjalo hacer. Tienes tiempo para fracasar y rectificar. Cuando ya eres un adulto, ya tienes que disfrutar lo que has sembrado en todo el camino. Sembraste con lágrimas, cosecharás con y esto te lo garantizo. Sembrarás con lágrimas, exactamente, con regocijo vas a cegar. Eso es claro, eso es importantísimo. Yo en mi vida tenía una computadora y yo oraba por ella, sale. Y llevó tiempo, llevó su momento, y ahora que la tengo la disfruto, me interesa ese tema. Entonces, es verdad, no hay que pujar. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Nuestro corazón late en magnitudes muy interesantes. Cuando se acelera es porque algo viene agravando la situación. Cuando está tranquilo, hombre, se siente padrísimo. Se nos ha olvidado escucharlo. Escuchar este flow del corazón, este feeling que tenemos, todo el tiempo está allí para nosotros, nunca se ha separado de nuestra manera de ser. Ahí vamos corriendo al trabajo o a las escuelas, olvidándonos siquiera saludar. Disfruta el paisaje, estamos con nuestras cosas así para que no nos las roben, ya estamos en esa necesidad. Disfrútalo, léete un libro, salte un poquito afuera. Hoy por hoy no se puede, ahorita mismo pues estamos... Sí, no, ahorita no. Ahorita no, pero ese es el tema. Porque hasta ahorita yo los oí quejarse, ¿no? Ya, mi monotonía, siempre me voy por allá. Brother, y ahorita que no la tienes la extrañas. Entonces, tal cual. Mejor que cuando regrese, porque van a llegar mejores momentos, disfrútalo, o sea, ten tiempos, enamórate. Se nos olvidó estar enamorados de tal cual de lo que Dios hizo en nosotros. Yo estoy ahorita espléndidamente enamorado de lo que es Dios y enamorado de lo que es en mí. Lo que hace en mí. Mi esposa tiene una frase que me ha dicho constantemente, me dice, me gusta mucho lo que eres cuando estás en Dios. Y wow, eso es una maravilla, porque de verdad a lo mejor somos bien feos, ¿no? En el diario vivir, pero cuando tenemos una esperanza de gloria como la nuestra, y si es la primera vez que ves una transmisión de este tipo, una plática así como que muy desenfadada hablando de Dios, yo te invito, conversa con Él, siéntate y dile, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué pensaste de mí cuando
¿En qué estabas pensando cuando me pusiste tal o cual cosa, no? Y desenfadadamente, no creas que te va a caer un trueno ni nada por el estilo, pero algo sí va a pasar, algo poderoso va a manifestarse, y eso sí te lo garantizo. Entonces, regresemos al origen, tengamos una buena identidad, una identidad clara, precisa, increíble, que nadie dicte nuestra historia, que nadie dicte lo que somos y que nadie venga a decirnos qué hacer. Nosotros vamos a hacer las cosas que Dios dijo de nosotros. Yo te lo decía, Dani, y se los comparto a ustedes. Si Dios lo dijo, yo voy a hacer que suceda. Yo soy ese guerrero que voy a hacer que sucedan las cosas que Dios dijo de mí que iban a hacer. Y yo me voy a esforzar por ello. A eso me despierto todos los días, a hacer lo que Dios dijo que quería de mí. Yo quiero no ser un soñador, sino un sueño del Creador. Y un sueño concretado, obviamente. Amén. Me encanta esa palabra porque, por ejemplo, a Caleb Dios le dijo que iban a conquistar esa tierra y le dijo a Moisés que ese iba a ser su heredad. Y Caleb, aunque ya estaba grandecito, o sea, ya tenía sus 80 años, sí, el INE ya la tuvo que cambiar otras 3 veces y cosas así. Sí, claro, sí. Entonces él dijo, no, es que eso era para mí y yo voy a luchar por ello. O sea, que tenemos que tener eso. Y algo que me quedo de esta conversación, tenemos que volver a nuestros orígenes, qué es lo que Dios dice de nosotros, como lo hemos dicho, que la historia que nosotros queremos que sea contada, pues que nosotros la forjemos. Si Dios ha dicho algo de nosotros, que nosotros hagamos algo para hacerlo. No es ayudar a Dios, simplemente nosotros hacer lo posible porque Dios va a hacer lo imposible. Que nosotros no tenemos que enfocarnos en hacer lo imposible, nosotros tenemos que enfocarnos en hacer lo posible, porque Dios es todo lo imposible, tenemos un Dios de imposibles. Y lo último era que todo lo que hagamos también hacerlo para Dios. Creo que era una de las partes, que sea nuestro sentir cristocéntrico, que lo hagamos como Cristo lo haría. O sea, buscar, cuando no sepamos qué hacer, buscar qué haría Jesús en ese momento, porque no nos va a definir lo que diga la cultura, sino lo que Dios dice de nosotros, lo que estamos haciendo por lo que Dios dijo de nosotros y lo que haría Jesús en ese momento, en esta situación. Entonces, para los que tienen algún problema de que yo qué identidad puedo tener, qué me está definiendo, qué lugar yo tengo, que cuando tú puedes y buscas a Dios y le dices, Dios, ¿por qué me hiciste así? Cuando tú vuelves a tu origen y le preguntas a Dios, que Dios no se va a enojar, y cuando tú ya tienes, o que tú tienes una respuesta a través de profecías, de lo que ha dicho la Biblia, que si la gente dice, es que Dios no me ha hablado, yo he escuchado su voz, pues basta con abrir la Biblia y leer la Biblia en voz alta, que es la palabra de Dios. Y una vez que ya escuchaste su palabra, pues hacerle caso y pelear por esa palabra que Dios tiene, y cuando te encuentres en una situación difícil, actuar como Jesús actuaría, ver sus frutos del Espíritu, porque cosas de la palabra que tú habías dicho del árbol es que no pujar, porque dice, será como árbol plantado junto a aguas de corriente y dará fruto a su tiempo, y su hoja no caerá. Entonces, vamos a dar fruto a nuestro tiempo. Tenemos que disfrutar nuestra temporada. Que si ahorita es tiempo de sequía, disfrutar la temporada. Que si ahorita es tiempo de abundancia, disfrutar la temporada y adaptarnos a ese momento. Sí, claro, completamente de acuerdo. Debemos sacar las frases o cambiarlas, seguirlas usando, pero usarlas, reutilizarlas de otra manera. La gente dice, a mí yo no hago lo que no quiero que me hagan. No, tú haz lo que quieren que te hagan a ti. Tú compórtate como quieres que se comporten contigo. Sé el que cambia el sistema de una manera que quebrante todas las leyes, ¿no? Nuestro Dios quebranta las leyes físicas, dice que todo el que se humillare será exaltado. Eso rompe la ley de la física que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Acá todo el que baja sube. Entonces tenemos que tenerlo claro, hay que cambiar nuestra posición. Como dices, cristiano, pues hay muchos cristianos, el INEGI tiene allí una gran cantidad de cristianos anunciados y dichos, pero pues son denominacionales. Cuando vienen las situaciones fuertes no saben actuar como Cristo actuaría. Nos piden un pan y les cobramos el pan en dado caso que la necesidad sea grave. Nosotros queremos poner nuestras condiciones, nuestros usos y costumbres son superiores a las que Cristo dejó clara en su existencia, en su pasar por este planeta. Él fue muy claro. Y insisto, no fue religioso, nunca, de hecho lo criticaban los religiosos de su momento, porque se sentaba a comer y a beber con gente que no tenía nada que ver con este tema de judaísmo y demás. Hacía cosas, la mayoría de los milagros que hizo los hacía los sábados, que según se supone son el día de guardarse.
Sí, y era como que muy controversial, pero no es que sea controversial, simplemente él lo decía en una parábola. ¿Quién de nosotros ve que se sale uno de nuestros animalitos y no va por ellos porque es el gran sábado, no? No seamos religiosos. Regresemos al origen, regresemos a lo que somos. Nosotros no somos por naturaleza gente que no ama a su propia gente. Nosotros por naturaleza cuidamos a los nuestros y debemos cuidar a los demás, al prójimo y demás. Eso es parte de la identidad que nos define a nosotros, que nos separa del mundo. Sócrates decía, es mejor sufrir y él murió de un líquido que se llama cicuta, que se lo tomó y el veneno. Lo sabes, ¿no? Era un veneno, para los que no supieran, pues lo envenenaron. Y antes de irse dijo, es mejor vivir una injusticia que hacerla. Y es verdad, nosotros tenemos que ser ese tipo de gente, no levantarse para ver qué mal vamos a hacer, sino todo lo contrario, cómo vamos a cambiar nuestra realidad. Claro, creo que parte de los mártires que hay en la Biblia es que prefirieron perder la vida antes de perder la humanidad. O sea, algo que los hacía. Y dice que hoy estamos muy bíblicos con Daniel y con Elías, porque son profetas. Sí. Yo me iba a llamar Medeleito. Es que mis papás dijeron, no, bueno, como que Medeleito no es un buen nombre, entonces ya me pusieron el... No es verdad. Sí, estamos muy proféticos hoy, okay. Tal cual. Pero mira, yo siento que la plática está súper buena, pero yo siento que siempre tenemos que terminar estas cosas como Netflix las deja así con el final así, como que ¿qué va a pasar después? Suspenso, ¿no? Claro. Tal cual, siempre hay que dejar con ganas de más. Entonces, está por terminar nuestra transmisión. No sé si tú tengas algunas últimas palabras, porque Instagram nos da 1 hora. Yo creo que algo de lo que iba a decir antes de terminar era de que tenemos que hablar tenemos que tratar a la gente no como nos han tratado, sino como Cristo nos ha tratado, que eso es mucho mayor. Pero tú tienes algo que contarnos, algún anuncio, algo que me estabas comentando tú de tus proyectos. Somos todos oídos, principalmente yo. Pues principalmente tú. No, hombre, encantado de estar platicando, espero se repita, que podamos conversar un poquito más. Hoy hablamos de un tema de verdad muy difícil, importante también. Hay tanta gente afuera que con la ausencia de identidad, pero nosotros lo tenemos claro que estamos creciendo juntos. La iglesia donde estoy se llama Avivamiento y Restauración. La gente debe ser avivada y debe ser restaurada. Crecer juntos es un tema padrísimo. A mí me encanta estar con ustedes porque son muy frescos en cuanto a estos tipos de temas. Vi la otra transmisión. Yo solamente quisiera cerrar diciéndoles, no se pierdan estas transmisiones, están padrísimas y a mí me bendicen mucho. Quería decirlo, tenía que decirlo y aquí estamos para servirles. Me encantó cómo abriste. Hermano, muchas gracias, de verdad, también yo te admiro muchísimo. Dios te bendiga a todos, Dios te bendiga, Dani, gracias por contemplarnos en este tiempo y podamos platicar en otro tiempo igual. No, hombre, Iván va llegando. Adiós, Iván, ya nos vamos todos. Va, Iván, estuvo padrísimo. Bueno, el $1,000,000 que íbamos a rifar, pues no creo que se lo gane. Ya se lo perdió, sí. Ni modo. Bueno, lo siento, para nada. Y yo sí quiero comentar algo. Bueno, vamos a estar haciendo estas transmisiones los martes y los jueves por Instagram. Los domingos estamos haciendo iglesia juntos y también estamos parte de hacer iglesia. Es que nosotros vamos a estar reuniendo despensa desde el 15 hasta el 30 para la gente que está ahorita en una necesidad pues económica, porque ha perdido trabajo, porque está en una situación difícil. Creo que tenemos que hacer la iglesia. Entonces vamos a estar reuniendo información. Los que quieran ayudar o bendecir con lo que sea, con lo mínimo que estamos para bendecir a los demás, comuníquense con nosotros, porque creo que una palabra de aliento es muy buena, algunos frijolitos, alguna lata de chiles, porque pues, somos mexicanos y sería muy mal plan no dar una lata de chiles. Sí, claro. Comer sin chile no es de Dios. Entonces vamos a estar haciendo esto, vamos a estar apoyando a los demás y vamos a hacer aunque no estemos yendo a la iglesia, vamos a hacer iglesia y vamos a ser parte de la iglesia. Entonces, pues gracias a todos los que se reunieron hoy, un saludo para todos, muchísimas gracias por darnos un tiempo de su día y muchas gracias, Elías. Sabes que te admiramos demasiado, te queremos demasiado. Sí, y pues adiós a todos. Adiós, un abrazo, un saludo, aquí estamos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye.